Cómo una ciudad-estado a orillas del Tíber se atrevió a soñar con un imperio, mirando hacia las heladas murallas de los Alpes, donde el eco de cuernos de guerra galos prometía gloria y olvido a partes iguales. Imagina por un momento el sol poniente tiñendo de ocre las colinas etruscas. Estamos en el siglo IV a.C. y Roma es apenas una república joven, una promesa forjada en hierro y voluntad, pero aún frágil. Al norte, más allá de las húmedas y fértiles llanuras del río Po, una barrera natural se alza como un titán dormido, los Alpes. Estas montañas, que parecen tocar el cielo, no son un simple accidente geográfico, son el hogar de pueblos que los romanos describen con una mezcla de temor y desdén, los galos. Guerreros de cabellos claros, bigotes imponentes que caen sobre sus labios y una furia en la batalla que se materializa en el estruendo de sus carros de guerra. No son meros salvajes, como la propaganda romana querrá hacernos creer, sino una civilización con una estructura social compleja, pastores seminómadas que construyen fortalezas de madera o pida y viven bajo un código de honor donde la valentía en combate es la máxima virtud. Desde su posición, Roma, que acaba de lamerse las heridas de las agotadoras guerras samnitas, mira hacia ese norte con una dualidad de emociones que marcará su destino. Por un lado, la codicia. Las tierras del Valle del Po son un tesoro de fertilidad inigualable, un lugar perfecto para asentar a sus veteranos y a una plebe cada vez más numerosa y hambrienta. Colonizar el norte no solo significaría expandir sus fronteras, sino también crear una barrera humana y agrícola que protegiera el corazón de la República. Era una oportunidad de fortalecerse, de dar un paso más en esa lenta pero inexorable transformación de ciudad-estado a potencia regional. La ambición susurraba al oído de los senadores, prometiendo campos de trigo donde ahora solo había pantanos y bosques oscuros. Sin embargo, por otro lado, un miedo profundo y ancestral recorre las calles de Roma. Los galos no son un enemigo nuevo ni desconocido. Generaciones antes, estas mismas tribus habían cruzado los Alpes, descendiendo como un torrente imparable sobre la península itálica. Habían dejado su huella no solo en la memoria colectiva, sino también en el mapa, fundando ciudades que prosperaban y desafiaban la incipiente hegemonía romana como Mediolanum, la futura Milán. El recuerdo de su ferocidad, de su aspecto imponente y de sus tácticas de guerra caóticas y aterradoras era una cicatriz que aún dolía. Cada vez que un mercader traía noticias del norte, el Senado escuchaba con atención, consciente de que esos bárbaros distantes podían volver a convertirse en una amenaza existencial en cualquier momento. Esta tensión entre el deseo y el temor es el verdadero motor de la historia. Roma no se lanza a la conquista del norte por un simple capricho imperialista. Lo hace impulsada por una necesidad estratégica y por el trauma de un pasado que se niega a ser olvidado. La República entiende que para ser verdaderamente segura, para que su sueño de dominar Italia no se vea truncado, debe controlar esa frontera natural. Los Alpes, que hasta ahora han sido la puerta de entrada de sus peores pesadillas, deben convertirse en su muralla definitiva. Es una decisión audaz, casi una arrogancia, para una república que aún lucha por consolidar su poder en el centro de la península. Así comienza nuestra jornada. No es solo una historia de legiones marchando y espadas chocando. Es la crónica de cómo una civilización, a través de la ambición, el miedo y una voluntad de hierro, se prepara para enfrentar lo desconocido. Es el relato de cómo Roma, la ciudad que soñaba con el mundo, decide que su primer gran desafío no está en el mar, hacia Cartago, ni en el este, hacia Grecia, sino allí, en el norte enigmático y peligroso, donde las sombras de los guerreros galos se alargan sobre las tierras que un día llamará suyas. El llamado de los Alpes es en realidad el llamado del destino.
El año es el 390 a.C., y el nombre que resuena con pavor en cada rincón de Roma es el de Breno, jefe de los senones. Imagina a este líder galo, carismático y brutal, guiando a un ejército de 30.000 guerreros a través de los sinuosos pasos alpinos. No los mueve la necesidad, sino la leyenda. Historias de una ciudad al sur, pavimentada de riquezas y rebosante de vino y oro, han llegado a sus oídos. Como un río que se desborda, su horda desciende sobre la península, arrasando primero la región de Etruria, cuyos habitantes, antiguos rivales de Roma, ahora sufren un destino aún peor. La noticia llega a Roma como un trueno en un día despejado, sembrando un pánico que la joven república nunca antes había conocido. El ejército romano, convocado a toda prisa, es un reflejo de esa precipitación y falta de preparación. Se encuentran con la marea gala a orillas del río Alia, y lo que sigue no es una batalla, sino una masacre. Los legionarios, acostumbrados a un combate más ordenado, se ven superados por la furia y el caos de la carga gala. El aire se llena de gritos de guerra guturales, el choque de metales y el pánico de hombres que rompen filas y huyen despavoridos, abandonando sus estandartes, el símbolo más sagrado de su legión. La derrota es total, humillante y absoluta. Las puertas de Roma quedan abiertas de par en par y la ciudad indefensa espera su trágico destino. Lo que sigue es una pesadilla que se grabará a fuego en el alma de Roma durante siglos. Los galos entran en la ciudad y la saquean sin piedad durante 7 largos y agónicos meses. El Capitolio, el corazón sagrado de la República, es profanado. Los guerreros de Breno beben el vino de las ánforas romanas, se visten con las togas de los senadores asesinados y funden el oro de los templos para acumular un rescate exorbitante. Es en este momento de máxima humillación cuando Breno, al descubrir que los romanos intentan engañarlo con balanzas trucadas para pesar el oro del rescate, arroja su pesada espada sobre la balanza y pronuncia la frase que resonará por toda la eternidad: Vae victis, ay de los vencidos. Una sentencia que encapsula la brutalidad del momento y la impotencia de una Roma arrodillada. La supervivencia de Roma no se debe a su valor, sino a una combinación de suerte y desesperación. Los invasores, debilitados por el hambre y las enfermedades que proliferan en la ciudad saqueada, comienzan a perder su ímpetu. Una contraofensiva nocturna, liderada por el general Marco Furio Camilo según la leyenda, logra finalmente expulsar a los galos, pero la victoria es amarga. La ciudad está en ruinas, su tesoro ha sido robado y, lo que es peor, su orgullo ha sido destrozado. El trauma del saqueo de Breno es una herida profunda que definirá la política exterior romana durante generaciones. Este episodio transforma la percepción que Roma tiene de sus vecinos del norte. Los galos ya no son simplemente bárbaros distantes o una molestia ocasional en la frontera. Se han convertido en una amenaza existencial, la encarnación del terror y la destrucción. A partir de este momento, la relación de Roma con los galos estará teñida de un odio visceral y un deseo de venganza que nunca desaparecerá. Cada vez que un general romano marche hacia el norte, no solo buscará tierras o gloria, sino también la redención de la humillación sufrida en el 390 a.C. El grito de Breno se convierte en un eco que impulsa a las legiones, un recordatorio constante de que la debilidad invita a la aniquilación. Como un ave fénix que resurge de sus propias cenizas, Roma se levanta de la devastación. Los años que siguen al saqueo de Breno son un periodo de febril reconstrucción, no solo de sus murallas, sino también de su ejército y su espíritu. La humillación ha sido una lección brutal pero efectiva. Roma aprende que la disciplina y la organización son sus mejores armas contra la furia caótica de los galos.
Las legiones se reorganizan, se introducen nuevas tácticas y el entrenamiento se vuelve más riguroso que nunca. La República se prepara, sabiendo que la paz es solo un interludio y que los guerreros del norte volverán. Y vuelven. En el año 367 a.C., los galos cruzan de nuevo los Apeninos, esta vez en una peligrosa alianza con los etruscos, antiguos amos y ahora recelosos vecinos de Roma. Pero la Roma que encuentran es diferente. Es una Roma más fuerte, más preparada y sedienta de venganza. Aunque las batallas son feroces, los invasores son repelidos. Sin embargo, el enfrentamiento decisivo de esta era de reconquista tendrá lugar mucho después, en el 283 a.C., en las orillas del lago Vadimo. Allí, las legiones romanas, ahora máquinas de guerra perfectamente engrasadas, se enfrentan a una horda de celtas y etruscos. La batalla es un punto de inflexión. Los romanos, usando su infantería pesada de manera metódica, empujan a los enemigos hacia los pantanos, donde miles de guerreros galos, con sus pesadas armaduras, se ahogan en el lodo. La victoria es aplastante y simbólica. Es en estas batallas donde nacen los héroes anónimos que construyen la leyenda de Roma. Imaginemos a un centurión, un hombre del pueblo llamado quizás Lucius, curtido por años de servicio. En medio del caos de la batalla, ve cómo su línea flaquea ante la carga de los galos. En lugar de ceder al pánico que destruyó al ejército en el río Alia, levanta su gladio, grita el nombre de Marte y lidera una carga desesperada y sorpresiva contra el flanco enemigo. Su valentía inspira a sus hombres, que lo siguen en una oleada de furia disciplinada, transformando una derrota inminente en una victoria gloriosa. Historias como esta, reales o adornadas, se contaban en los campamentos y fortalecían la moral de una Roma que estaba aprendiendo a dominar el arte de la guerra. Con la victoria en el lago Vadimo, Roma no solo ha vengado la afrenta de Breno, sino que ha dado un paso crucial en su expansión hacia el norte. Anexa las tierras al norte del río Tíber, plantando las primeras semillas de su futuro dominio sobre la Galia cisalpina. Este no es todavía un acto de conquista total, sino una medida defensiva agresiva. Roma está creando una zona de amortiguamiento, un colchón territorial para proteger su corazón. Cada nueva colonia fundada, cada nueva legión acantonada en la frontera es una declaración de intenciones. El miedo, que una vez paralizó a la República, ahora se ha convertido en el combustible de su expansión. Esta fase de la historia es fundamental para entender la mentalidad romana. La República aprende de sus errores con una tenacidad implacable. Fortifica sus ciudades con murallas más altas y resistentes. Entrena a sus soldados específicamente para contrarrestar las tácticas galas, enseñándoles a mantener la formación frente a las cargas salvajes y a no dejarse intimidar por los gritos de guerra y la apariencia feroz de sus enemigos. Roma está forjando su identidad como una potencia militar, una identidad nacida del trauma y pulida en el campo de batalla. La venganza se ha completado, pero la ambición apenas comienza a despertar. Demos un salto en el tiempo hasta el año 232 a.C. La memoria del saqueo de Breno se ha convertido en una leyenda lejana, pero la frontera norte sigue siendo un hervidero de tensiones. Es entonces cuando aparece en escena una de las figuras más controvertidas y visionarias de la República, Cayo Flaminio, un tribuno de la plebe, un populista que entiende que el poder de Roma no reside solo en sus legiones, sino en su gente. Flaminio, desafiando a la aristocracia senatorial, aprueba una ley agraria que cambiará para siempre el destino del norte de Italia. Las tierras galas conquistadas en la batalla del lago Vadimo y sus alrededores, conocidas como el Ager Gallicus,
serán divididas y distribuidas entre los veteranos de guerra y los ciudadanos romanos más pobres. Imagina la escena: miles de familias latinas que hasta ahora vivían hacinadas en los suburbios de Roma, empacan sus escasas pertenencias y se dirigen al norte. Son agricultores, no soldados, y su herramienta es el arado, no la espada. Comienzan a labrar los suelos pantanosos del Valle del Po, a drenar la tierra y a levantar pequeñas villas donde antes solo había bosques y aldeas galas. Estas colonias, como Sena Gallica y Ariminum, son puestos de avanzada de la civilización romana, pequeños faros de latinidad en un mar de cultura celta. Para Roma es un acto de justicia social y una brillante estrategia de consolidación. Para los galos es una invasión en toda regla. Las tribus galas, como los insubres y los boyos, observan esta lenta pero inexorable colonización con una furia creciente. Ven cómo sus tierras de caza se convierten en campos de cultivo, cómo sus senderos se transforman en caminos romanos y cómo sus dioses son ignorados por los nuevos vecinos. Sus druidas, los guardianes de su cultura y su fe, interpretan estos acontecimientos como un presagio de guerra. En sus rituales, bajo la sombra de robles ancestrales, profetizan que la tierra misma clama venganza contra los invasores. La tensión es palpable, una paz armada que pende de un hilo muy fino. Para consolidar esta colonización y facilitar el movimiento de tropas y suministros, Cayo Flaminio emprende un proyecto de infraestructura monumental, la construcción de la Vía Flaminia. Esta no es una simple carretera, es una arteria de piedra que corta el corazón del territorio galo, una declaración de permanencia y dominio. Cada milla pavimentada es una afrenta para las tribus locales, una vena por la que fluye la sangre de Roma hacia sus tierras. La Vía Flaminia se convierte en el símbolo de la romanización, una herramienta de conquista tan poderosa como cualquier legión. Esta política de colonización y desarrollo es la chispa que enciende la pradera. Un carismático jefe galo de los insubres, cuyo nombre podría haber sido Brito Maro, ve en la Vía Flaminia la prueba definitiva de que las intenciones de Roma no son pacíficas. Viaja de tribu en tribu, uniendo a los clanes en un torbellino de furia. Les habla de sus ancestros, de las tierras robadas y de la arrogancia de los romanos. Su llamado a la guerra encuentra eco en miles de guerreros que afilan sus espadas y preparan sus carros. La ley de Flaminio, concebida para asegurar la frontera, ha provocado exactamente lo contrario. Ha unido a sus enemigos y ha preparado el escenario para la mayor invasión gala que Italia haya visto jamás. El año 225 a.C. marca el momento en que el miedo ancestral de Roma vuelve a materializarse, más grande y aterrador que nunca. Impulsados por la furia de la colonización romana y unidos bajo el liderazgo de los insubres y los boyos, los galos reúnen un ejército formidable. Pero no están solos. Han contratado a los Gaesatae, feroces mercenarios de más allá de los Alpes, guerreros que luchan desnudos, confiando únicamente en su valor y en la protección de sus dioses. En total, una horda de 70.000 hombres, una cifra casi inconcebible para la época, se pone en marcha. Es un torrente de vigas, lanzas, escudos pintados con símbolos aterradores y un grito de guerra unificado que hace temblar la tierra. Su objetivo: borrar a Roma del mapa y vengar a sus hermanos caídos. La noticia de la invasión cae como una bomba sobre Roma. El Senado, presa del pánico, declara el tumultus Gallicus, un estado de emergencia extrema. Se suspenden todas las leyes, se recluta a todo hombre capaz de portar un arma, e incluso se llega a armar a los esclavos, una medida desesperada que revela el grado de terror que se ha apoderado de la ciudad.
Se desempolvan antiguos rituales y en un acto de superstición brutal se sacrifica a una pareja de galos, enterrándolos vivos en el foro boario, con la vana esperanza de aplacar a los dioses y el destino. Roma, la futura dueña del mundo, tiembla como una hoja ante el viento del norte. Pero esta no es la Roma del 390 a.C. La República ha aprendido y su maquinaria militar es ahora mucho más sofisticada. Mientras los galos descienden por Etruria, reviviendo la ruta de Breno y sembrando la destrucción a su paso, los cónsules romanos preparan una trampa mortal. El plan es audaz y arriesgado: permitir que los galos avancen para luego atraparlos en una pinza gigante. El cónsul Lucio Emilio Papo los perseguiría desde el norte, mientras que el otro cónsul, Cayo Atilio Régulo, que regresaba de una campaña en Cerdeña, desembarcaría en Pisa para cortarles la retirada por el sur. El choque se produce cerca de Telamón, en la costa de Etruria. Los galos, para su sorpresa, se encuentran atrapados entre dos ejércitos consulares. La batalla que sigue es una de las más épicas y sangrientas de la historia de la República. Los galos, luchando con la desesperación de una bestia acorralada, forman en dos frentes, dando la espalda unos a otros para enfrentar a ambos ejércitos. Los Gaesatae, en primera línea, luchan con una ferocidad suicida, pero su valor desnudo no es rival para el acero disciplinado de las legiones. La caballería romana destroza sus flancos y la infantería avanza metódicamente, convirtiendo el campo de batalla en un matadero. El cónsul Régulo muere en los primeros compases del combate, pero su sacrificio solo aviva la furia de sus hombres. La derrota gala es catastrófica. 40.000 de sus guerreros yacen muertos en el campo de Telamón y otros 10.000 son capturados. Imaginemos a uno de esos cautivos, un joven guerrero insubre, arrastrado en cadenas junto a sus compañeros. En sus ojos no hay solo derrota, sino la incomprensión de cómo su mundo, tan lleno de vida y furia, ha sido aniquilado en un solo día. Su captura simboliza el punto de inflexión definitivo en la relación entre Roma y los galos. El miedo ha cambiado de bando. Roma ya no es la presa que huye, ahora es la cazadora, y su sed de conquista, avivada por esta victoria, la llevará finalmente a someter todo el norte. La marcha de los 70.000, que comenzó como una promesa de aniquilación, termina como el funeral de la independencia gala en Italia. Tras la aplastante victoria en Telamón, Roma tiene la oportunidad de asestar el golpe de gracia. El hombre elegido para esta tarea no es un político ni un estratega de salón, sino un guerrero en el sentido más puro de la palabra. Marco Claudio Marcelo, apodado la Espada de Roma, Marcelo es la encarnación de la virtud marcial romana. Un hombre que vive por y para la batalla, cuya reputación le precede y cuya presencia en el campo de batalla infunde tanto valor en sus hombres como terror en sus enemigos. En el año 222 a.C., con el ímpetu de la victoria a su favor, Marcelo dirige sus legiones hacia el corazón del territorio insubre, buscando un enfrentamiento directo que ponga fin a la guerra. El clímax de su campaña llega cerca de Clastidium. Allí, el rey de los insubres, Viridomaro, un líder orgulloso y valiente, decide hacer frente a los romanos. No se esconde tras las murallas de una fortaleza, sino que busca la gloria en un enfrentamiento a campo abierto. Imagina la escena: el ejército romano, una línea de escudos rojos y águilas doradas, avanza con una disciplina implacable. Frente a ellos, la horda gala, un mar de colores vibrantes y estandartes tribales, con Viridomaro al frente, montado en su magnífico corcel blanco y ataviado con una armadura de plata que brilla bajo el sol. Es un choque de dos mundos, de dos filosofías de la guerra.
En lugar de dirigir la batalla desde la retaguardia, Marcelo, fiel a su apodo, espolea su propio caballo y carga directamente hacia el rey galo. Lo que sigue es un duelo legendario, un combate singular que pasará a los anales de la historia romana. Los dos líderes se encuentran en un torbellino de acero y furia. Viridomaro lucha con la fuerza desesperada de un rey que defiende su pueblo, pero Marcelo combate con la fría precisión de un depredador. En un movimiento de habilidad y fuerza sobrehumanas, Marcelo atraviesa con su lanza la armadura de Viridomaro, hiriéndolo de muerte y derribándolo de su caballo. El rey de los insubres ha caído. El efecto de este acto es inmediato y devastador para los galos. Ver a su rey, su líder divino, muerto a manos de un solo hombre, quiebra su moral por completo. La batalla se convierte en una masacre. Marcelo, cubierto con la sangre de su enemigo, despoja a Viridomaro de su armadura y la levanta como un trofeo, un gesto que sella su victoria y su leyenda. Por este acto, se convierte en uno de los pocos romanos en la historia en recibir la spolia opima, el máximo honor militar, concedido a un comandante que mata al rey enemigo en combate singular. La captura de Mediolanum, la capital insubre, poco después, es la consecuencia inevitable de esta victoria. La victoria de Marcelo en Clastidium y la muerte de Viridomaro no solo abren las puertas del Valle del Po a la dominación romana, sino que también tienen un profundo impacto psicológico. Demuestran que ni siquiera los reyes galos, considerados semidioses por su gente, son invulnerables al acero romano. La conquista del norte ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Aunque la resistencia gala continuará en focos aislados, la columna vertebral de su poder ha sido rota. La espada de Roma ha cumplido su cometido, y su nombre será recordado para siempre como el del hombre que decapitó la rebelión gala. Justo cuando Roma cree haber sometido definitivamente el norte, una sombra mucho más grande y aterradora se proyecta desde el sur. En el año 218 a.C., Aníbal Barca, el genio militar cartaginés, realiza lo imposible. Cruza los Alpes con su ejército, incluyendo sus famosos elefantes de guerra, y desciende sobre Italia. Para los galos del Valle del Po, la llegada de Aníbal es un regalo de los dioses, una oportunidad inesperada para reavivar la llama de la rebelión y vengarse de sus opresores romanos. Los boyos y los insubres, que habían sido derrotados pero no aniquilados, ven en Aníbal a un libertador. Antes de su llegada, ya estaban asediando las nuevas colonias romanas de Placentia y Cremona. Ahora se unen en masa a su ejército. Un jefe boyo llamado Magilos, conocedor del terreno, se convierte en uno de los guías de Aníbal, mostrándole los caminos secretos y ayudándole a navegar por un territorio hostil. Para Roma es la peor pesadilla hecha realidad. No solo tienen al más brillante general de la época en su propio suelo, sino que sus enemigos más odiados del norte se han convertido en sus más fervientes aliados. La combinación del genio táctico de Aníbal y la furia renovada de los guerreros galos resulta letal para Roma. En las batallas del río Tesino y, sobre todo, en la del río Trebia, las legiones romanas sufren derrotas humillantes. En Trebia, los galos, que conocen el terreno y el clima, juegan un papel crucial en la emboscada que destroza al ejército consular. Roma pierde temporalmente el control de todo el norte. Las legiones supervivientes se ven obligadas a huir hacia el sur, abandonando las colonias y dejando a miles de colonos romanos a merced de la venganza gala. En las calles de Roma, el pánico es total. Se oyen voces que claman: «Los Alpes nos han traicionado». Durante los siguientes años, mientras Aníbal continúa su devastadora campaña por el resto de Italia, la Galia Cisalpina se convierte en su base de operaciones y en una fuente inagotable de nuevos reclutas.
Los galos forman una parte sustancial de su ejército en batallas tan famosas como la del lago Trasimeno y especialmente en Canas, la mayor derrota militar de la historia de Roma. Luchan con una lealtad feroz hacia el hombre que les ha devuelto la esperanza de ser libres. Para ellos, Aníbal no es un invasor extranjero, sino el martillo que aplastará a su enemigo común. Sin embargo, la marea de la guerra es caprichosa. A pesar de sus espectaculares victorias, Aníbal no logra dar el golpe de gracia a Roma. La guerra se estanca y finalmente el escenario principal se traslada a África. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Aníbal es finalmente derrotado por Escipión el africano. Con la amenaza cartaginesa neutralizada, Roma, herida pero no vencida, vuelve a girar sus ojos inyectados en sangre hacia el norte. La traición de los galos no ha sido olvidada, y la venganza que se prepara será terrible y definitiva. La Segunda Guerra Púnica ha terminado, pero para los galos de la Cisalpina, la verdadera guerra está a punto de comenzar. Roma, liberada de la amenaza de Aníbal, desata toda su furia acumulada sobre las tribus que se aliaron con el cartaginés. El Senado no busca la sumisión, sino el castigo. La reconquista del norte se convierte en una prioridad absoluta, una cuestión de honor y de seguridad nacional. Las legiones, curtidas por 15 años de guerra contra el mejor general del mundo, marchan hacia el Valle del Po con una determinación fría y brutal. El primer intento, sin embargo, demuestra que los galos no serán un enemigo fácil. En el 201 a.C., el general Cneo Cornelio Léntulo se adentra en territorio insubre, pero sufre una emboscada en un bosque pantanoso y es derrotado, perdiendo la vida en el proceso. La victoria envalentona a los galos, que creen que aún pueden resistir, pero es una falsa esperanza. Al año siguiente, en el 200 a.C., el cónsul Lucio Furio Purpúreo llega con un nuevo ejército y una nueva mentalidad. Ha aprendido de los errores de sus predecesores y de las tácticas de Aníbal. Cerca de la colonia de Cremona, que había sido asediada y casi destruida, Purpúreo se enfrenta a un gran ejército galo. En lugar de lanzar una carga frontal predecible, utiliza tácticas innovadoras. Despliega su infantería ligera, los velites, para flanquear a la pesada y lenta falange gala. Mientras los galos están ocupados repeliendo los ataques por los lados, la infantería pesada romana carga por el centro, rompiendo sus líneas. La batalla se convierte en una carnicería. Miles de guerreros insubres y cenómanos son masacrados, y su líder, un cartaginés llamado Amílcar, que había permanecido en la región, es capturado. Es en medio de esta batalla donde podemos imaginar a un joven tribuno militar, quizás un pariente lejano de los Escipiones, que ve una oportunidad. En un momento crítico, cuando una parte de la línea romana parece a punto de ceder, reúne a un escuadrón de caballería y lidera una carga audaz contra la retaguardia enemiga. La carga, inesperada y violenta, siembra el caos entre los galos y sella la victoria romana. Este joven, cuyo nombre se perderá en la historia, simboliza la nueva generación de líderes militares romanos, audaces, innovadores y forjados en el fuego de la guerra contra Aníbal. Representa la resiliencia de una Roma que ha aprendido a adaptarse y a vencer. La victoria en Cremona es decisiva. Las colonias de Placentia y Cremona son liberadas y reforzadas. Los galos son expulsados de sus tierras más fértiles y se ven obligados a refugiarse en sus fortalezas. La reconquista ha comenzado con un baño de sangre y Roma ha dejado claro que no habrá piedad. Cada legionario que marcha por el Valle del Po lleva consigo el recuerdo de Trebia y Canas, y cada golpe de su gladio es un acto de venganza. La resistencia gala ha sido herida de muerte, pero su agonía será larga y dolorosa. El año 197 a.C.,
Emanece con una nueva estrategia romana para someter de una vez por todas a los galos de la Cisalpina. En lugar de un solo ejército, el Senado envía a los 2 cónsules de ese año, Cneo, Cornelio Léntulo y Lucio Quintilio Varo, en una campaña coordinada. La idea es ejecutar un movimiento de pinza, atacando simultáneamente a las 2 tribus más poderosas y rebeldes, los boyos y los insubres, para evitar que puedan ayudarse mutuamente. Es una estrategia de aniquilación, diseñada para aplastar la resistencia de forma rápida y sistemática. Léntulo dirige su ejército hacia el sur del Po, al corazón del territorio de los boyos, cerca de la ciudad de Mutina, la futura Módena. Los boyos, una de las tribus más belicosas y que más problemas habían causado a Roma, presentan batalla. Pero las legiones de Léntulo, veteranas y bien dirigidas, son implacables. La batalla es feroz, pero el resultado es el mismo que en Cremona. La falange gala es rodeada y destrozada. Miles de boyos mueren y los supervivientes se ven obligados a abandonar sus aldeas y a buscar refugio en las zonas más boscosas y montañosas. Mientras tanto, al norte del Po, el cónsul Varo avanza contra los insubres. Su objetivo es la ciudad de Comum, la actual Como, uno de los principales centros de poder de la tribu. Los insubres, debilitados por las derrotas anteriores, pero aún orgullosos, intentan una última resistencia a campo abierto. Varo, sin embargo, no les da ninguna oportunidad. Su ejército los arrolla, y la victoria romana es tan completa que los insubres, como pueblo, quedan prácticamente descabezados. Sus líderes han muerto, sus guerreros han sido masacrados y su capital está a punto de caer. Tras estas derrotas devastadoras, la estrategia gala cambia. Conscientes de que no pueden enfrentarse a las legiones en campo abierto, los supervivientes se retiran a sus oppida, las fortalezas de madera y tierra que salpican el paisaje. Estos no son castillos de piedra, sino grandes asentamientos fortificados, a menudo situados en colinas de fácil defensa. Desde allí esperan poder resistir, lanzando ataques de guerrilla y esperando que el invierno o las enfermedades debiliten a los ejércitos romanos. Pero Roma también ha aprendido a librar este tipo de guerra. Los ingenieros romanos, los mejores del mundo antiguo, entran en acción. Comienzan a rodear los oppida con un doble anillo de fortificaciones, una técnica de asedio que perfeccionarán hasta convertirla en un arte. La muralla interior impide que los sitiados puedan salir, mientras que la exterior los protege de posibles ataques de refuerzos. Los galos se encuentran atrapados, condenados a morir de hambre lentamente. Podemos imaginar la desesperación dentro de una de estas fortalezas. Una viuda boya, cuyo marido y hijos han muerto en la batalla, raciona la poca comida que queda mientras escucha el sonido constante de los martillos y las palas de los romanos, construyendo el muro que será su tumba. Sus druidas invocan a los dioses del bosque y del cielo, pero los dioses guardan silencio. La guerra de movimientos ha terminado. Ahora comienza la lenta y agónica guerra de asedios, y en esa guerra Roma es invencible. La resistencia gala en la Cisalpina tiene un último y desesperado bastión, los boyos. A pesar de las sucesivas derrotas, esta tribu indomable se niega a rendirse. Se han convertido en un símbolo de la resistencia, un recordatorio constante para Roma de que la conquista aún no es total. Para acabar con esta amenaza de una vez por todas, el Senado elige a un hombre cuyo nombre impone respeto y temor: Publio Cornelio Escipión Nasica, sobrino del gran Escipión el africano. Nasica no tiene el genio estratégico de su tío, pero lo compensa con una crueldad y una determinación implacables. Su misión no es negociar ni pacificar, es exterminar.
En el año 191 a.C., Escipión Nasica marcha con su ejército hacia el corazón del territorio boyo. Lo que sigue no es una campaña de batallas campales, sino una guerra de tierra quemada. Las legiones avanzan como una plaga de langostas, quemando sistemáticamente las aldeas, talando los bosques sagrados y destruyendo las cosechas. Nasica sabe que para derrotar a los boyos debe destruir su mundo, aniquilar su forma de vida. Las batallas que se libran son sangrientas y brutales, a menudo emboscadas en los bosques y pantanos donde los boyos conocen cada palmo de terreno. Pero la maquinaria de guerra romana es inexorable. En una serie de enfrentamientos cerca del río Po, Nasica aplasta los últimos focos de resistencia organizada. Los guerreros boyos luchan con la valentía de la desesperación, pero son superados en número y en disciplina. Tras cada victoria, la política de Nasica es la misma. Los supervivientes son masacrados o capturados para ser vendidos como esclavos. No hay piedad, no hay cuartel. El objetivo es borrar a los boyos de la faz de la tierra, hacer de ellos un ejemplo para cualquier otra tribu que se atreva a desafiar a Roma. El resultado de esta campaña es el genocidio de un pueblo. Los boyos, que una vez fueron una nación orgullosa de casi 50.000 guerreros, quedan reducidos a un puñado de refugiados. Los supervivientes, enfrentados a la aniquilación total, no tienen más opción que el exilio. Abandonan sus tierras ancestrales, el lugar donde habían vivido durante generaciones, y emprenden una larga y triste migración hacia el norte, cruzando los Alpes para asentarse en la lejana cuenca del Danubio, en la región que un día se conocerá como Bohemia, la tierra de los boyos. Imaginemos el lamento de un anciano jefe boyo mirando por última vez el humo que se eleva de su aldea en llamas, mientras guía a los pocos que quedan hacia un futuro incierto. Es el fin de una era. Mientras tanto, en Roma, Escipión Nasica es recibido como un héroe. Celebra un magnífico triunfo, desfilando por las calles de la ciudad con el botín de guerra y miles de cautivos boyos en cadenas. Dedica una parte de las riquezas obtenidas en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, en el Capitolio, el mismo lugar que los antepasados de los galos habían saqueado 2 siglos antes. Para Roma, el círculo de la venganza se ha cerrado. La amenaza boya ha sido eliminada para siempre, y la Galia Cisalpina está por fin bajo el control casi total de la República. El triunfo de Nasica es la marcha fúnebre del pueblo boyo. Con la aniquilación de los boyos y la sumisión de los insubres, la fase militar más brutal de la conquista parece haber terminado. Ahora comienza un proceso más lento, pero igualmente transformador: la romanización. Roma ya no se contenta con controlar el territorio. Quiere hacerlo suyo, cultural y administrativamente. Este periodo ve la fundación de nuevas y prósperas colonias, como Bononia, la futura Bolonia, en el 189 a.C., y Aquilea en el 181 a.C., una importante base estratégica cerca de los Alpes. Estas ciudades se convierten en centros de difusión de la lengua, las leyes y las costumbres romanas. Sin embargo, la paz no es total. En las estribaciones de los Alpes y los Apeninos, una tribu feroz y tenaz continúa la lucha: los ligures. Este pueblo montañés, diferente de los galos celtas, libra una guerra de guerrillas agotadora contra las legiones romanas durante décadas. Son un enemigo esquivo que aprovecha el terreno accidentado para lanzar ataques sorpresa y desaparecer en las montañas. Su resistencia obliga a Roma a mantener una presencia militar constante en la región, y la pacificación final de los lígures no se completará hasta mucho después. Mientras tanto, en las llanuras del Po, la transformación es imparable. Se construyen nuevas calzadas, como la Vía Emilia, que conectan las nuevas colonias y facilitan el comercio y el movimiento de tropas.
Los acueductos llevan agua a las ciudades, los foros se llenan de comerciantes y los templos dedicados a los dioses romanos comienzan a reemplazar a los bosques sagrados de los druidas. Los galos que han sobrevivido se enfrentan a una elección: resistir y ser aniquilados, o adaptarse y sobrevivir. La mayoría, pragmáticamente, elige lo segundo. Comienza un fascinante proceso de asimilación cultural. Los nobles galos empiezan a adoptar nombres romanos, a vestir la toga en lugar de sus tradicionales pantalones, bracae, y a enviar a sus hijos a estudiar latín y retórica. De hecho, la región pronto será conocida como la Gallia Togata, la Galia en toga, en reconocimiento a lo rápido que sus habitantes adoptaron las costumbres romanas. Imaginemos a un mercader galo cuyo padre luchó contra las legiones, que ahora hace negocios con un colono romano, hablando un latín rudimentario pero efectivo. Su nieto, quizás, se convertirá en ciudadano romano y servirá en el mismo ejército que conquistó a sus antepasados. Finalmente, en el año 81 a.C., durante la dictadura de Sila, la Galia Cisalpina da el paso administrativo definitivo y se convierte oficialmente en una provincia romana, con su propio gobernador. Mutina, Módena, es designada como su capital. Este acto formaliza una realidad que se ha ido construyendo durante más de un siglo. El norte de Italia ya no es una frontera peligrosa, sino una parte integrada y vital de la República. Ha sido un proceso largo y sangriento, pero la Galia Cisalpina está lista para convertirse en una de las regiones más prósperas y romanizadas del imperio. La historia de la Galia Cisalpina da un giro decisivo con la llegada de una de las figuras más importantes de la historia universal, Cayo Julio César. En el año 59 a.C., como parte de su consulado, César se asegura el proconsulado, gobernatura, de la Galia Cisalpina y de la Iliria por un periodo de 5 años, al que más tarde añadirá la Galia Transalpina, el sur de la actual Francia. Para César, la Cisalpina no es solo una provincia que gobernar, sino una plataforma estratégica fundamental para sus ambiciones políticas y militares. Desde el primer momento, César ve el enorme potencial de la región. Sus habitantes, aunque de origen galo, están ya profundamente romanizados y son conocidos por su laboriosidad y su valía como soldados. César utiliza la provincia como su base de reclutamiento para las legiones que llevará a la conquista del resto de la Galia, la actual Francia. La famosa Legio Tresiesgemina, que más tarde cruzará el Rubicón con él, fue reclutada en gran parte en esta región. César construye nuevas carreteras que llegan hasta los pies de los Alpes, mejorando las comunicaciones y consolidando aún más el control romano. César no ve a los habitantes de la Cisalpina como un pueblo conquistado, sino como futuros ciudadanos y aliados. Entiende que su lealtad es crucial para sus planes. Por ello, comienza a otorgar la ciudadanía romana de forma selectiva a individuos y comunidades que demuestran su fidelidad. Este es un acto visionario que lo diferencia de la miope aristocracia senatorial de Roma, que todavía veía a los provincianos con desconfianza. Para César, la fuerza de Roma no reside en su exclusividad, sino en su capacidad de integrar a nuevos pueblos. El acto culminante de esta política llega en el año 49 a.C., en el momento más tenso de su enfrentamiento con el Senado, justo después de cruzar el río Rubicón y dar inicio a la guerra civil. César promulga la Lex Rossia. Esta ley concede la ciudadanía romana plena a todos los habitantes libres de la Galia Cisalpina. Es un golpe maestro, tanto político como militar. Políticamente se gana la lealtad incondicional de una de las regiones más ricas y pobladas de Italia, asestando un duro golpe a sus enemigos en el Senado.
Militarmente, asegura una fuente inagotable de reclutas que ahora lucharán por él no como mercenarios, sino como ciudadanos que defienden sus propios derechos. Imaginemos a César en un foro de una ciudad cisalpina dirigiéndose a la multitud. No les habla como un conquistador, sino como un patrón y un libertador. No sois enemigos, podría haber dicho, sino hermanos de armas, el verdadero corazón de Italia. Al otorgarles la ciudadanía, César no solo está pagando su lealtad, sino que está sentando las bases de un nuevo concepto de imperio, uno basado en la inclusión y no en la subyugación. Su marcha sobre Roma se ve enormemente facilitada por el apoyo de esta nueva legión de ciudadanos, que ven en él al hombre que les ha dado la dignidad y el lugar que merecían en el mundo romano. La integración de la Galia Cisalpina en el corazón de Italia está casi completa. Tras la muerte de César, su heredero y sucesor, Octaviano, el futuro emperador Augusto, culmina el proceso. En el año 42 a.C., la provincia de la Galia Cisalpina es formalmente abolida y su territorio se fusiona administrativamente con Italia. La frontera norte de Italia ya no está en los Apeninos, sino que se extiende por fin hasta las majestuosas cumbres de los Alpes. El sueño de generaciones de romanos se ha hecho realidad. Sin embargo, la propia cordillera alpina sigue siendo un territorio salvaje y sin ley. Las tribus que habitan los valles, como los salasos y los ligures montañeses, no han sido sometidas y continúan siendo una molestia, lanzando incursiones sobre las fértiles llanuras del Po y controlando los pasos estratégicos que comunican Italia con el resto de Europa. Para Augusto, que está consolidando el poder y estableciendo las fronteras definitivas del imperio, esta situación es inaceptable. Los Alpes deben ser pacificados. A partir del año 25 a.C., Augusto lanza una serie de campañas militares sistemáticas para someter a las tribus alpinas. No son guerras de grandes batallas, sino una laboriosa y difícil campaña de contrainsurgencia. Las legiones romanas, bajo el mando de generales como Aulo Terencio Varrón Murena y los futuros hijastros de Augusto, Druso y Tiberio, avanzan lentamente por los valles, construyendo fuertes y carreteras, y acorralando a las tribus en sus fortalezas montañosas. La campaña contra los salasos en el valle de Aosta es particularmente brutal, terminando con la esclavización de toda la tribu. El punto culminante de esta conquista final llega en el año 15 a.C., cuando las últimas tribus rebeldes son finalmente sometidas. Para conmemorar esta hazaña y celebrar la pacificación definitiva de la región, el Senado encarga la construcción de un monumento impresionante, el Trofeo de los Alpes. Erigido en La Turbi, en un punto elevado con vistas al Mediterráneo, cerca de la actual Mónaco, este monumento es una declaración de poder y dominio. En su inscripción, que aún se conserva parcialmente, se enumeran los nombres de las 46 tribus alpinas que han sido conquistadas y sometidas al poder de Roma. Imaginemos a una legión de veteranos acampada en un paso alpino nevado. Han pasado años luchando en este terreno hostil. Finalmente plantan el águila de su legión en la cima de la montaña, el punto más alto que han alcanzado. Miran hacia el sur y ven la llanura del Po, ahora una tierra romana, pacífica y próspera. Miran hacia el norte y ven las tierras aún bárbaras de Germania. En ese momento comprenden la magnitud de lo que han logrado. Los Alpes, que durante siglos fueron la puerta de entrada de las peores pesadillas de Roma, la ruta de Breno y de Aníbal, se han convertido finalmente en su muralla, su escudo eterno. La conquista está completa.